Y si lo que el mundo ve como una guerra de fronteras fuera, en realidad, la evidencia visible de una guerra que comenzó mucho antes de que existieran las naciones. ¿Y si los misiles y las ruinas solo fueran sombras proyectadas de un conflicto más antiguo, uno que se libra silenciosamente dentro del alma humana? Hay un escenario más vasto que los mapas y las noticias no muestran, un terreno donde se decide el destino de la humanidad, y cada uno de nosotros ya está en él. Durante siglos, los hombres han buscado en los desiertos del Oriente las señales del fin, pero la verdad que Elena G. de White reveló es más inquietante. El Armagedón no se libra en Jerusalén, sino en el corazón. Los reinos en conflicto de Irán, Gaza e Israel no son profecías geopolíticas, sino metáforas vivientes del conflicto entre la luz y las tinieblas, entre el yo y el espíritu, entre la obediencia y la rebelión. Cuando la profetisa habló del Israel espiritual, no hablaba de una bandera, sino de un pueblo que decide a quién rendir culto en la hora final. Y tú, que ves las naciones convulsionarse, has notado que el mismo temblor ocurre dentro de ti. Mientras los gobiernos hacen pactos y rompen alianzas, el alma humana libra su propia batalla invisible, la de permanecer fiel cuando el mundo entero se inclina ante el error. Elena G. de White advirtió que la gran guerra del fin no será entre ejércitos, sino entre principios, entre quienes conservan la ley divina y quienes la cambian por conveniencia. En este mensaje descubrirás 3 revelaciones ocultas. Primero, el verdadero significado de Israel en las Escrituras. Segundo, el engaño que convierte profecía en política. Y tercero, el escenario donde el conflicto final ya está comenzando, dentro de ti. Cada palabra que escucharás es una pieza del gran rompecabezas profético que conecta lo visible con lo eterno, lo histórico con lo espiritual. Así que, antes de continuar, detente un instante. No llegaste aquí por casualidad. Lo que está por revelarse podría cambiar la forma en que entiendes la guerra, la fe y el tiempo en que vives. Escucha con el alma despierta. Comparte esta luz con quien la busca y quédate hasta el final, porque una sola frase podría ser la llave que despierte tu conciencia para siempre. Hay una guerra que no aparece en los titulares y sin embargo define el rumbo del universo. No comenzó con misiles ni fronteras, sino con una pregunta que desgarró el cielo. ¿A quién pertenece la lealtad del corazón? Esa pregunta sigue abierta, respirando en cada decisión humana, latente en cada pensamiento que elige entre la luz y la sombra. Elena G. de White escribió que la rebelión no fue un accidente en la historia del cosmos, sino el eco eterno de una voluntad que quiso existir separada de su creador. Desde entonces, toda guerra visible solo repite el mismo drama antiguo con nuevos uniformes y nuevos nombres. El ojo humano busca enemigos fuera, pero el ojo del alma descubre que el campo de batalla está dentro. Gaza, Irán, Israel, nombres que la tierra pronuncia con temor, pero que en el lenguaje del espíritu simbolizan territorios interiores, donde el bien y el mal reclaman dominio. La profetisa vio que los reinos del mundo se levantarían y caerían, pero que la verdadera restauración solo vendría cuando el hombre permitiera que el trono de Dios se estableciera en su mente y en su corazón. Ninguna nación puede representar el reino de los cielos mientras la ley divina no sea su constitución interior. Cada noticia de guerra debería despertar una pregunta más profunda. ¿Qué guerra está librando mi alma ahora? Porque hay ruinas que no son de piedra, sino de promesas quebradas. Hay muros que no separan pueblos, sino conciencias. Hay fuegos que no se apagan con agua, porque arden en la mente cuando la verdad y el error chocan dentro del mismo ser. Elena G. de White enseñó que el conflicto entre Cristo y Satanás no se mide por banderas, sino por decisiones morales invisibles, tomadas en el silencio del alma. Cuando el mundo grita por justicia, el cielo busca pureza. Cuando los hombres exigen paz, Dios busca transformación. Cada vez que el odio domina la narrativa humana, el Espíritu Santo intenta escribir otra historia, la de la redención interior. Pero el hombre, distraído por los titulares, olvida que las verdaderas profecías no se cumplen en el mapa, sino en el carácter. Israel espiritual no es una tierra que se conquista,
sino una condición que se alcanza. Es el lugar donde la obediencia se convierte en adoración y la fe en resistencia. Elena G. de White habló de un Israel que florecería no con armas, sino con frutos de justicia. Dijo que Dios levantaría un pueblo que, en medio de la corrupción del mundo, reflejaría la pureza de su ley. Este es el cumplimiento espiritual de la promesa. No una nación favorecida, sino un corazón transformado. El Israel restaurado es el ser humano reconciliado con el cielo, capaz de amar cuando el mundo entero se ha vuelto frío. Allí, y solo allí, comienza la verdadera profecía. Porque al final, lo que arde en Oriente no es distinto de lo que arde en ti. Las guerras externas son el espejo de una humanidad que ha olvidado su origen y su destino. Pero aún hay esperanza. Elena escribió que cuando el alma se somete al poder divino, toda enemistad se disuelve, y el amor de Cristo ocupa el lugar de la contienda. Tal vez esa sea la profecía más urgente, la de la paz interior que precede al fin del conflicto universal. Muchos temen el Armagedón como si fuera una tormenta que vendrá del cielo. Pero Elena G. de White advirtió que esa tormenta ya sopla dentro del alma humana. No se anuncia con truenos, sino con decisiones silenciosas. Cada pensamiento que cede a la mentira es un rayo que fractura la conciencia. Cada verdad que se calla por miedo es una gota de oscuridad que cae sobre el corazón. El Armagedón no es un evento futuro, es la acumulación presente de todas las batallas morales que el hombre ha rehusado pelear consigo mismo. Cuando los pueblos se preparan para la guerra, el cielo observa cómo los individuos se preparan para la eternidad. El alma que vive distraída, buscando seguridad en las armas o en los sistemas, olvida que la verdadera defensa no se levanta con muros, sino con pureza. Elena escribió que solo aquellos que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Escritura podrán resistir en el último gran conflicto. No hablaba de soldados, sino de testigos, no de ejércitos, sino de corazones firmes. Porque el campo del fin no se mide en kilómetros, sino en convicciones. La mayor estrategia del enemigo es hacerte creer que el conflicto está fuera de ti, mientras el mundo corre de un lado a otro buscando señales. El adversario siembra indiferencia en lo invisible, en la rutina, en el orgullo, en el cansancio espiritual. Así opera la guerra final, no con ruido, sino con distracción. Elena G. de White vio que Satanás transformaría el caos del mundo en un teatro de engaños, para que el ser humano mirara hacia los tronos de la tierra y no hacia el trono de Dios. Y esa profecía se cumple cada vez que elegimos el miedo en lugar de la fe. El corazón que comprende. Esto comienza a ver el mundo con otros ojos. Ya no teme a las guerras exteriores, porque ha visto la suya propia. Empieza a reconocer que toda violencia visible es el reflejo de una rebeldía interna. Entonces entiende que el verdadero enemigo no tiene rostro humano, sino naturaleza espiritual. El ego que no se entrega, la voluntad que no se rinde, la mente que se resiste a la voz del espíritu. Esa es la raíz de todo conflicto. El yo que pretende ocupar el trono de Dios. Pero aún en medio del caos, hay un llamado silencioso que atraviesa las ruinas. Es la voz que susurra: «Vuelve a mí y vivirás». Elena escribió que, en el tiempo del fin, Dios levantaría un pueblo que no se doblegaría ante el miedo ni ante el poder. Ellos son los herederos del pacto, los que llevan la luz donde otros solo ven destrucción. Son el Israel espiritual, disperso en todas las naciones, unidos no por sangre, sino por propósito. En ellos se cumple la promesa: «Haré de ti una luz para las gentes». Así, el Armagedón no destruye, revela, no castiga, purifica. Es el fuego que separa la escoria del oro, la apariencia de la fe, la emoción del principio. Y ese fuego ya está encendido, no en el cielo, sino en ti. Cada elección que haces es una chispa que decide de qué lado arderás. Porque en esta guerra no hay espectadores. Todos somos territorio en disputa. Todos somos Jerusalén en ruinas que el Espíritu intenta reconstruir con lágrimas de misericordia. Israel no es una nación, es una condición. Elena G. de White lo describió como el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No son los muros de Jerusalén los que definen su frontera,
sino la pureza del alma. Donde hay obediencia sincera, allí florece la tierra prometida. Donde hay amor a la verdad, allí se levanta Sión. El enemigo lo sabe y por eso intenta desviar la mirada del hombre hacia lo visible, para que olvide lo esencial, que el verdadero conflicto no es por el territorio, sino por el trono del corazón. El Israel espiritual es la semilla de la fidelidad en un mundo cansado de creer. Son los que permanecen firmes cuando la religión se ha vuelto espectáculo, cuando las voces santas se mezclan con el ruido de la política y el mercado. Helena advirtió que habría un tiempo en que la fe de muchos se enfriaría, no porque negaran a Dios, sino porque lo reemplazarían por su propia imagen. Esa es la apostasía moderna, el yo entronizado bajo el disfraz de espiritualidad. Y ese engaño ya está entre nosotros. Mientras los hombres discuten quién posee la tierra santa, el cielo observa quién permite que el Espíritu la habite. ¿De qué sirve hablar del templo si el altar interior está vacío? ¿De qué vale defender una causa si el corazón está dividido? Helena escribió que Dios no puede habitar en donde reina el orgullo, porque el orgullo fue la raíz del primer exilio. Desde el Edén hasta hoy, la historia humana ha sido un intento de volver a casa sin rendirse al que la habita. Pero nadie puede entrar en Jerusalén celestial cargando consigo el peso de su propio trono. En cada generación, el Señor ha tenido su remanente. Aquellos que se atreven a caminar contra la corriente, que prefieren la pureza al aplauso, la verdad al consenso. Ellos son las piedras vivas del templo espiritual. No necesitan reconocimiento humano, porque su ciudadanía está escrita en los cielos. Son los que oran en silencio cuando el mundo duerme. Los que guardan la fe cuando el ruido del miedo apaga las convicciones. Son pocos, pero suficientes para mantener encendida la lámpara del testimonio en medio de la oscuridad. El Israel espiritual no se mide por cantidad, sino por profundidad. Son los que, como Jacob, luchan con Dios y no lo sueltan hasta recibir una bendición. Son los que, como Daniel, permanecen firmes en medio de Babilonia. Son los que, como Cristo, aman hasta sangrar. En ellos se cumple la promesa: te haré una nación grande, no de multitudes, sino de corazones redimidos. Helena G. de White dijo que cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá para reclamarlos como suyos. Esa es la verdadera restauración de Israel. Pero esa restauración duele, porque antes de florecer, el alma debe ser podada. Antes de levantar el templo interior, el espíritu derriba los ídolos del yo. Y ese proceso se siente como pérdida, como guerra, como desierto. Pero en ese vacío, la voz divina susurra: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Allí comienza el milagro que los profetas anhelaron. No un reino terrenal, sino una nueva creación, donde el amor vence lo imposible y el alma humana vuelve a reflejar la luz de su origen. El engaño más peligroso no es el que niega a Dios, sino el que lo imita. Helena G. de White advirtió que, en los últimos días, habría un reavivamiento de religión sin verdadera conversión, una fe que emocionaría a las multitudes, pero que no regeneraría el corazón. Satanás, escribió, se esforzará por mantener a las personas en un estado de entusiasmo religioso falso, para desviar su atención del deber presente. Y esa profecía, como un espejo roto, ya refleja nuestra era. Templos llenos, pero almas vacías. Cantos encendidos, pero corazones apagados. Hay un fervor que parece santo, pero nace del ego. Un lenguaje que suena piadoso, pero carece de verdad. El espíritu del mundo se ha disfrazado de devoción, y muchos lo han llamado avivamiento. No es el fuego del espíritu, sino la chispa del orgullo. Helena escribió que la emoción no es evidencia de la presencia divina. Dios no se manifiesta en el ruido de los aplausos, sino en el susurro que quebranta el alma. Pero ese susurro ya no se oye donde el corazón se ha acostumbrado al espectáculo. El enemigo sabe que la mente humana busca señales, por eso ofrece imitaciones. Produce milagros, visiones, experiencias, todo para distraer de la única prueba verdadera: la obediencia. Mientras los hombres corren detrás de lo sensacional,
descuidan lo esencial. Elena enseñó que la prueba del discipulado no está en el poder, sino en el carácter. Y el carácter no se forja en escenarios, sino en silencios, en el lugar donde nadie aplaude, pero el cielo observa. Allí se decide quién pertenece realmente al Israel espiritual. El falso avivamiento promete paz mientras prepara guerra. Habla de amor mientras cultiva orgullo. Cita las Escrituras mientras niega su autoridad. Es la versión moderna del antiguo engaño, la serpiente ofreciendo conocimiento sin obediencia. El hombre, una vez más, se inclina ante el árbol del deseo disfrazado de fe. Y el resultado es el mismo de siempre: separación. La distancia entre la emoción y la verdad se convierte en un abismo invisible donde muchos caen sin darse cuenta. El fuego verdadero, en cambio, no seduce, purifica, no promete éxito, sino santidad. No busca multitudes, sino corazones quebrantados. Es el fuego que consume el yo, no que lo exalta. Elena escribió que la prueba final será sobre la adoración. No a quien admiramos, sino a quien obedecemos. En esa línea sutil se decidirá el destino de las almas. Los que adoran de labios, pero no de vida, construirán templos hermosos en ruinas interiores. Los que adoran en espíritu y verdad levantarán altares invisibles que el mundo no verá, pero que el cielo reconoce. Y tal vez ese sea el mayor conflicto del fin: distinguir entre lo que brilla y lo que ilumina, entre el oro y el oro falso, entre la voz de Dios y el eco de la multitud. En ese ruido de religiosidad, la verdad se vuelve susurro, y el alma sincera debe aprender hasta a escuchar entre truenos, porque solo los que aprendan a discernir la voz divina en medio del engaño permanecerán firmes cuando el mundo se incline ante su propia ilusión. Ese será el momento en que el Israel espiritual emergerá como una llama que ninguna sombra podrá apagar. Hay un momento en el que Dios no habla, sacude. Elena G. de White lo llamó el sacudimiento, y dijo que vendría sobre su pueblo como un viento que desnuda los árboles del bosque. No es castigo, es revelación. No destruye, expone. Cuando el Espíritu sopla, las hojas muertas del alma se desprenden. Los hábitos que fingían ser fe, los sentimientos que simulaban ser amor, las palabras que ocultaban orgullo. El sacudimiento llega cuando ya no se puede seguir jugando con lo sagrado. Muchos temen la crisis exterior, pero ignoran la interior. Cuando la verdad se levanta con fuerza, lo falso tiembla. Así fue en tiempos de Cristo, así será al final. Elena escribió que el mensaje de la verdad, proclamado con poder, provocará oposición en los que no quieren renunciar al yo. Y esa es la prueba. La verdad no solo ilumina, también divide. No porque Dios sea cruel, sino porque la luz no puede coexistir con la sombra. Cuando la palabra divina se pronuncia, algo en nosotros debe morir para que algo nuevo nazca. El sacudimiento no vendrá de los enemigos de afuera, sino de las convicciones de adentro. Será el momento en que la religión deje de ser refugio y se convierta en espejo. Los que aman la verdad serán transformados. Los que solo amaban la apariencia serán expuestos. Elena advirtió que muchos se apartarán de la fe, porque no soportarán oír la verdad desnuda. Pero ese dolor es necesario, porque sin ruptura no hay redención. La purificación duele, pero el alma impura no puede ver a Dios. En medio de ese proceso, el silencio del cielo será prueba de fe. Parecerá que Dios se ha retirado, cuando en realidad está obrando en secreto. El oro no se forma bajo la luz, sino bajo el fuego. Así también el carácter. Elena escribió que la fe que no puede ser probada no es digna de confianza. Y esa prueba llega con el sacudimiento, cuando la palabra divina desmantela lo que el alma había construido sin fundamento. Entonces, se revela quién edificó sobre la roca y quién sobre la arena de las emociones. Pero incluso en medio de la crisis, hay belleza, porque cada sacudimiento es también un llamado al despertar. Los que resisten con humildad, los que aceptan ser podados, florecerán con más fuerza. Elena comparó este proceso con la purificación del trigo. El viento separará la paja del grano. No es rechazo, es selección divina. Cada lágrima que se derrama en obediencia es una semilla del nuevo Israel, el pueblo que será sellado no por pertenencia,
sino por fidelidad. Y cuando el ruido del mundo se apague, solo quedará de pie lo que es real. Ninguna apariencia resistirá la mirada de aquel que todo lo ve. En ese día, los títulos, los templos y las tradiciones perderán su poder. Solo el carácter permanecerá. Elena G. de White escribió: "El tiempo de la prueba está delante de nosotros. El que no está cimentado en la verdad será arrastrado por las tempestades. Y mientras muchos se aferran a lo visible, los que aman la verdad serán como raíces profundas en tierra sagrada, invisibles, pero inamovibles". El sello de Dios no es una marca en la frente, es una decisión en el alma. Elena G. de White escribió que el sello es el asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual, de modo que nadie pueda ser movido. No se trata de ritos ni de dogmas, sino de identidad. Es el momento en que la fidelidad deja de ser una palabra y se convierte en respiración. Los que reciben ese sello no lo hacen por pertenecer a una iglesia, sino por reflejar el carácter del que los llamó. Son los que permanecen firmes cuando todo lo demás se derrumba. La presión externa será el cincel que esculpa la fidelidad interna. Lo que hoy parece una convicción ligera, mañana será una línea de fuego. Elena advirtió que el sábado será la gran prueba de lealtad, no como un día aislado, sino como el símbolo de obediencia en medio de la rebelión universal. En ese tiempo, la conciencia se convertirá en campo de batalla. Algunos preferirán la comodidad de la multitud, otros, el silencio de la verdad. El sello de Dios no se impone. Se elige cada vez que el alma obedece en contra del miedo. Cuando las leyes humanas contradigan la ley divina, el conflicto alcanzará su clímax. No habrá neutralidad posible. Elena escribió que el carácter se revelará en la crisis. Entonces sabremos quién servía por amor y quién por conveniencia. En ese instante, los templos serán sustituidos por corazones como santuarios, y las oraciones se elevarán como susurros clandestinos entre ruinas. Será la hora de la pureza en su forma más costosa. Cada alma será sellada no por palabras, sino por lo que está dispuesta a perder por causa de la verdad. Pero la fidelidad no nace en el día de la prueba, sino en los días comunes. El sello se prepara en lo oculto, en la elección diaria de obedecer cuando nadie ve, en la renuncia silenciosa que el mundo no comprende. Elena comparó ese proceso con la maduración del grano. El carácter se forma en el tiempo de paz para ser revelado en el de crisis. Así, cada acto de fe, por pequeño que parezca, es una semilla del sello divino. No se trata de perfección repentina, sino de perseverancia fiel. Y mientras el mundo se divide entre el temor y la apariencia, los que llevan el sello vivirán una calma inexplicable, no porque no sientan miedo, sino porque su miedo ya fue entregado. Saben que la verdadera seguridad no está en escapar del conflicto, sino en estar en el lado correcto de la historia celestial. Elena G. de White escribió: "En el último gran conflicto, el alma que confía plenamente en Dios será inconmovible. Esa confianza será su refugio, su fuerza y su testimonio silencioso ante un mundo que ya no sabrá distinguir entre luz y oscuridad. Entonces, el sello se convertirá en destino. No como premio, sino como consecuencia. Los que eligieron a Dios en lo pequeño serán reconocidos en lo eterno. Y mientras la humanidad busque señales en el cielo reconocerá a los suyos por la luz que emana de su carácter. Esa luz no se puede falsificar, porque nace del fuego de la prueba. Es la evidencia de que, aunque el mundo haya olvidado el nombre de su creador, todavía hay almas que lo pronuncian con su vida". Elena G. de White escribió que el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. No vino a emocionar, sino a transformar. No desciende con ruido, sino con propósito. Es la voz que nadie ve, pero que todo lo cambia. En los días finales, su obra no será de espectáculo, sino de purificación. Él no convencerá con poder visible, sino con ternura irresistible. Donde el hombre impone doctrina, el Espíritu implanta convicción. Donde el miedo domina, Él siembra paz. Donde todo parece perdido, Él susurra: "Todavía hay esperanza". El Espíritu no visita corazones llenos, sino vacíos. No habita donde reina el orgullo, sino donde hay hambre de verdad.
Elena advirtió que el Espíritu Santo solo puede morar en el alma que se entrega. Y esa entrega no se impone, se elige. Es el acto más silencioso y más poderoso del universo, rendirse. Porque cuando el yo muere, el espíritu respira. Y cuando él respira, la guerra interior comienza a calmarse. No porque desaparezcan las tormentas, sino porque el alma empieza a confiar en quien las gobierna. Mientras el mundo busque líderes, el espíritu forma testigos. No da poder para dominar, sino fuerza para permanecer. Elena comparó su obra con la del viento. No se sabe de dónde viene ni a dónde va, pero se siente su efecto. Así obra el Espíritu en el pueblo de Dios, invisible para el ojo humano, innegable para el corazón que despierta. Cada palabra de la Escritura se vuelve viva, cada verdad olvidada resplandece como si fuera nueva. No se trata de recibir conocimiento, sino de convertirse en canal de la presencia divina. El Espíritu Santo es la lámpara de las vírgenes prudentes. Es el aceite que no puede ser prestado, el fuego que no puede ser fingido. Elena G. de White dijo que la crisis revelará si el alma tiene la gracia de Dios. Esa gracia no se improvisa, se alimenta en la oración, se fortalece en la obediencia, se confirma en la soledad. Cuando el mundo se apague en tinieblas, los que guardaron ese fuego interior brillarán no por mérito, sino por comunión. No hablarán de Dios, lo reflejarán, y ese reflejo será su testimonio. El Espíritu también consuela cuando la fidelidad parece en vano. Sabe hablar el idioma de las lágrimas. Él no promete escapar de la prueba, sino atravesarla acompañado. Elena escribió que Dios nunca deja solo a quien confía en Él. Y esa promesa es el sostén de los que serán perseguidos, malinterpretados, olvidados. El Espíritu será su defensa invisible, su fuerza en el momento más oscuro, su paz en el clamor de la tormenta. Mientras los hombres busquen refugio en lo externo, los sellados encontrarán descanso en lo eterno. Así, el Espíritu completa lo que la palabra comenzó. Prepara el alma como el alfarero prepara la arcilla, no con violencia, sino con paciencia. Pulsa sobre las grietas, suaviza las durezas, moldea las heridas en forma de esperanza. Y cuando el carácter refleja al Creador, el sello se imprime sin ruido, como un amanecer. Entonces el alma sabe que ya no pertenece al miedo ni al mundo, sino al reino que no puede ser conmovido. Esa es la obra final del Espíritu, hacer que lo humano vuelva a sonar como lo divino. Elena G. de White escribió que Satanás se presentará como Cristo y que el mundo, ciego por la fascinación de lo visible, lo recibirá con aplausos. No vendrá con ira, sino con ternura. No hablará de destrucción, sino de paz. Su voz será dulce, su mirada compasiva, y su presencia tan majestuosa que hasta los fieles temblarán. Esa será la prueba más sutil del fin, cuando el mal deje de parecer mal y la mentira se revista de luz. No será una guerra de ideas, sino de apariencias. El falso Mesías no pedirá adoración con violencia, la ganará con encanto. Sus palabras apelarán al amor, a la unidad, a la compasión, pero su fundamento será la desobediencia disimulada. Elena advirtió que el enemigo mezclará la verdad con el error para hacerla más creíble, y ese veneno dulce será suficiente para adormecer las conciencias que nunca aprendieron a discernir. La humanidad, hambrienta de señales y cansada del miedo, recibirá al impostor como solución. Pero toda luz que no nace del sacrificio es sombra disfrazada. En ese tiempo, las Escrituras serán la única brújula segura. Las emociones, las visiones, los prodigios, todo podrá ser falsificado excepto la obediencia. Elena escribió que los engaños de Satanás serán tan sutiles que solo los que conozcan las Escrituras podrán resistir. No basta con creer, hay que conocer. No basta con sentir, hay que probar los espíritus. El enemigo no imitará el mal, imitará lo santo. Su poder será persuasivo porque apelará al deseo humano de ver y tocar, de creer sin fe. Los sentidos se volverán trampas. Lo visible, una ilusión. Elena vio en visión que el falso Cristo caminaría entre los hombres, sanando enfermos y pronunciando bendiciones, mientras la multitud lo adoraba como Salvador del mundo. Pero no enseñará la cruz, sino el atajo.
No exigirá obediencia, sino aceptación. Y el corazón que no haya aprendido a reconocer la voz del pastor, confundirá su eco con la melodía del enemigo. Esa será la hora del discernimiento, cuando el alma tenga que decidir entre lo que brilla y lo que es verdadero. El engaño final no se impondrá, seducirá. Se alimentará del cansancio, del deseo de alivio, del hambre de esperanza. Y en esa sed espiritual, muchos beberán de fuentes envenenadas. Elena G. de White escribió que Satanás afirmará haber cambiado el sábado al domingo y presentará esto como la señal de su autoridad. Allí se sellará el destino de las conciencias. Los que elijan la comodidad de la multitud caerán, y los que permanezcan en la verdad serán odiados por el mundo que confunde fe con conformidad. Pero incluso en medio del gran engaño, la voz de Dios no callará. Será un susurro en la mente de los que aman la verdad más que su propia vida. Será la calma en el ojo del huracán. Los falsos cristos prometerán gloria, pero el verdadero Cristo seguirá llamando al arrepentimiento. Elena escribió que el último gran engaño será de una perfección tan refinada que solo la fidelidad absoluta a la palabra de Dios podrá salvarnos. En ese momento, el discernimiento no será un don, sino una forma de supervivencia espiritual. Cuando todo parezca perdido, los que aman la verdad descubrirán que no están solos. Elena G. de White escribió que Dios tendrá un pueblo que no se inclinará ante ningún decreto humano en contra de su ley. No serán los fuertes, sino los fieles. No los influyentes, sino los humildes. Su número parecerá insignificante, su poder invisible, pero su fe será indestructible. Son el pequeño rebaño que el cielo observa con ternura. El resto purificado que no negoció su conciencia ni por miedo ni por aceptación. Ellos son la evidencia de que la verdad aún respira. El mundo entero se unirá en una sola voz, clamando por paz, pero exigiendo obediencia al error. En ese coro de confusión, el remanente caminará en silencio, guiado por una luz interior que el enemigo no puede apagar. Elena escribió que la obediencia en medio de la oposición es el acto más alto de adoración. Cada paso de los fieles será un testimonio vivo, cada negativa a ceder, una proclamación del reino. No tendrán púlpitos ni aplausos, pero sus lágrimas serán sermones que el cielo recogerá como incienso. La decisión final no se tomará con discursos, sino con actos. No será pública, sino personal. Cada alma se enfrentará a la voz que dice, ¿a quién servirás? Y en ese instante, la historia no se dividirá por religiones ni naciones, sino por lealtades. Elena G. de White dijo que, en el tiempo de angustia, el carácter será nuestra única defensa. No habrá máscaras, no habrá excusas, solo verdad o engaño, luz o sombra. Lo que el alma haya elegido en silencio se manifestará con poder. El sufrimiento del remanente no será castigo, sino purificación. A través del dolor, aprenderán la libertad que solo los puros conocen, la de no tener nada que perder excepto el pecado. Serán perseguidos, calumniados, aislados, pero cada golpe del mundo será una corona en el cielo. Elena escribió que el Señor permitirá que su pueblo pase por el horno de la aflicción, no para destruirlo, sino para limpiarlo de toda impureza. Y en ese fuego, la fe dejará de ser promesa y se volverá certeza. Mientras los poderosos celebren su aparente victoria, el cielo preparará el amanecer. Las voces del error resonarán como truenos, pero entre ellas se escuchará un susurro. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa frase, escrita por el Espíritu, será el himno de los fieles. No responderán con violencia, sino con mansedumbre. No huirán del juicio humano, porque su causa ya fue juzgada en el cielo. Ellos saben que la justicia de Dios no se apura, pero tampoco falla. Y cuando la oscuridad parezca total, un rayo atravesará el cielo. No será el fuego del enemigo, sino la señal de la liberación. Elena G. de White escribió: Cuando los fieles estén rodeados por las fuerzas del mal, Dios intervendrá en su favor. Ese instante será la inversión de toda historia. Los perseguidos serán vindicados, los olvidados exaltados, los fieles reconocidos por el universo. El pequeño rebaño se convertirá en multitud innumerable,
y el eco de su fidelidad resonará como el testimonio final de la humanidad restaurada. Y entonces, el cielo dejará de ser silencio. Elena G. de White escribió: aparecerá en el oriente una pequeña nube, tan grande como la mitad de la mano de un hombre. No será una nube cualquiera, es la señal del Hijo del Hombre. Al principio parecerá distante, apenas una sombra luminosa, pero mientras el mundo la observa, se llenará de gloria. Los ángeles rodearán al Redentor, y la melodía que una vez se apagó en el Edén volverán a resonar en la tierra. Esa será la respuesta divina a siglos de lágrimas. Los poderosos se esconderán, los soberbios temblarán, y los que amaron la verdad levantarán el rostro. «Este es nuestro Dios», dirán. «Le hemos esperado y nos salvará». No habrá miedo, solo asombro. Las tumbas se abrirán, no con estruendo, sino con canto. Los que durmieron en la fe despertarán como si hubieran dormido una noche. Elena describió que los ojos que lloraron por la pérdida de la verdad se abrirán para contemplar su victoria. En ese amanecer eterno, el dolor se disolverá como la sombra ante la luz. El retorno de Cristo no será una venganza, sino una restauración. No vendrá a destruir, sino a rescatar lo que el amor no quiso perder. Cada herida del tiempo será curada, cada injusticia redimida. Las ciudades que se levantaron contra Dios quedarán en silencio, y los corazones que lo amaron serán elevados. Elena G. de White escribió que la tierra será purificada por el fuego, no como castigo cruel, sino como acto de recreación. Todo comenzará de nuevo, pero esta vez sin miedo. Esta vez, el amor será la ley. El universo contemplará el fin del conflicto con un respeto sagrado. Las huestes celestiales mirarán el rostro de los redimidos y verán en ellos el reflejo de su Creador. Los que fueron tentados, perseguidos y quebrantados brillarán más que el oro refinado, no por su fuerza, sino por su rendición. Elena dijo que el carácter probado será la corona de los fieles. Ningún título, ninguna riqueza, ningún poder humano tendrá ya significado. Solo el amor permanecerá puro, indestructible, eterno. Y cuando el coro de los redimidos se eleve, no será un canto de triunfo personal, sino de gratitud. Digno es el Cordero que fue inmolado. Cada voz contará una historia, cada lágrima será una nota, cada herida cicatrizada, un acorde. La melodía del cielo será el eco de todas las batallas ganadas por fe. Elena escribió que el gran conflicto ha terminado. El pecado y los pecadores ya no existen, y todo el universo está limpio. En ese instante, la historia del dolor humano terminará con la frase más simple y más profunda: Dios es amor. Y así, el destino de Israel, del Israel espiritual, del pueblo sellado, del corazón restaurado, se cumplirá. No en fronteras ni en templos, sino en la unión del cielo y la tierra. Todo lo que fue dividido volverá a ser uno. Y en esa unidad, el universo entero respirará al fin en armonía. Elena G. de White lo vio y lo escribió con palabras que todavía arden. Desde el átomo más pequeño hasta el mundo más grande, todo, animado e inanimado, declarará que Dios es amor. Esa será la última profecía y la primera verdad del nuevo mundo. Quizás ahora comprendas que las guerras del mundo siempre fueron reflejos de la que se libra dentro de ti. Que Irán, Gaza e Israel no son nombres de tierras, sino de almas en conflicto. Que la profecía no hablaba del fin del planeta, sino del despertar del corazón. Elena G. de White escribió que cada alma decidirá de qué lado del conflicto estará. Y ese lado no se elige con palabras, sino con la manera en que amamos, perdonamos y obedecemos en silencio. La batalla del fin no comienza con fuego, comienza con una decisión. El mundo busca señales en el cielo, pero el cielo las deja caer dentro de nosotros. Cada acto de fe es una estrella que se enciende en medio de la noche humana. Cada alma que despierta se convierte en una profecía viva. El Armagedón no es el fin, es el espejo donde el hombre finalmente se ve sin máscaras. Y cuando se mira de frente, comprende que el reino de Dios no llega con ruido, sino con rendición.
que la restauración de Israel no es un acontecimiento geopolítico, sino un regreso interior al amor original. El tiempo ya no será medido por relojes, sino por conciencias. Los días del miedo están contados, pero los días de la gracia no tienen número. Todo lo que fue prometido no espera en el futuro. Germina ahora, en cada corazón dispuesto, porque mientras los reinos de la tierra se desmoronan, el reino del Espíritu florece en silencio. Ese es el verdadero cumplimiento profético. Una humanidad restaurada desde adentro hacia arriba, desde la sombra hacia la luz. Donde antes hubo separación, ahora hay comunión. Y cuando el ruido de la historia se apague, solo quedará una verdad. Dios nunca perdió el control, solo esperó que lo reconociéramos. Él no viene desde fuera, sino desde lo profundo. Llega cada vez que perdonas, cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, cada vez que te levantas del polvo para volver a amar. Ese es el retorno que precede al retorno, la señal que antecede a la señal. El Cristo que vuelve no será extraño para los que ya aprendieron a escucharlo dentro. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad, fue porque algo en ti recordó. Tal vez no sepas explicarlo, pero lo sientes, como una puerta que se abre sin ruido, como una promesa que despierta. No ignores esa voz. Fue sembrada en ti desde antes del tiempo, esperando este instante. Elena She de White lo resumió así: el fin del conflicto no es destrucción, es reconciliación. Y esa reconciliación comienza ahora, contigo. Así que antes de irte, respira profundo. Si algo en esta verdad tocó tu alma, no la dejes en silencio. Compártela. Comenta lo que despertó en ti. Únete a quienes buscan ver más allá de lo visible. Suscríbete no solo al canal, sino al propósito. Porque el destino no se mira, se vive. Y hoy, mientras el mundo corre hacia su final, el cielo susurra tu comienzo.